A este primer seminario internacional de administración y políticas públicas que se llevará a cabo durante el 2 de septiembre al 30 de octubre. Contamos con la participación colaborativa de nuestros pares en España, en Argentina y obviamente aquí en la ciudad de Toluca. El día de hoy tenemos a nuestras autoridades con la doctora Laura Elizabeth Benumea González, directora de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma del Estado de México, la doctora Mariana Ortiz Reynoso, directora de la Internacionalización de la Investigación y Estudios Avanzados de la Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados de la Universidad. Les pedimos a nuestras autoridades que puedan inaugurar este primer seminario internacional de administración y políticas públicas. Gracias. Si me permiten, bueno, pues darles la bienvenida a todos, a todas, a esta importante actividad, a este primer seminario internacional sobre administración y políticas públicas, una iniciativa que surge por el interés de coadyuvar en la discusión acerca de lo que estamos haciendo e investigando respecto a la administración, de cómo se está llevando a cabo la administración pública en diferentes latitudes, sobre qué temas estamos innovando. Sin lugar a dudas, el compartirlas, el conocer lo que en otros espacios estamos haciendo, enriquece no solo la discusión, sino el ejercicio de lo público. Quiero reconocer el empeño que se ha hecho desde el vínculo que hemos hecho con Selene. Muchas gracias siempre por colaborar con nosotros. El doctor Gabriel Reyes, encargado del área de administración pública, de la coordinación de la maestría en la Facultad de Ciencias Políticas, la apertura del área de internacionalización. Doctora Mariana, gracias siempre por el apoyo. Y, por supuesto, de la apertura de nuestros colegas de Argentina, de España, para que, repito, podamos compartir y conocer lo que desde otras latitudes estamos haciendo. Sin duda, estos ejercicios enriquecen muchísimo, no solo la investigación, no solo la cátedra, sino lo práctico y a trascender de las aulas para poner en práctica en nuestro día a día, en nuestras organizaciones, en nuestras instituciones, estas aportaciones que se estarán haciendo. El día de hoy, bueno, pues con un tema importantísimo de vanguardia de hoy, inteligencia artificial, y bueno, pues sabedora y conocedora de la experiencia, de la expertise y de los conocimientos de nuestros colegas, será muy enriquecedor. Así que felicidades, me felicito y felicito a todos, a todas, por estar esta mañana en esta importante actividad. Van a ser varias semanas, varios meses de trabajo, pero seguro estoy muy fructíferos. Así que bienvenidos a esta actividad y me es muy grato darle la palabra a la doctora Mariana, para que pueda ella formalmente darlos por inaugurados. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muy buenos días y buenas tardes a todas, a todos. Estoy muy contenta de estar aquí. Saludo a la doctora Laura Elizabeth Benumea González, directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, al doctor Gabriel Reyes, encargado de la Administración Pública, del área de Administración Pública en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, a la maestra Mari Carmen Sandoval Rubio, a nuestros ponentes el día de hoy, al doctor Rodrigo Sandoval, al maestro Francisco Javier San Juan y también al maestro José María Ramón. Muchas gracias por estar aquí en este importante encuentro que el día de hoy es iberoamericano. Pues gracias por acompañarnos. Gracias también a Selene, a nuestra titular de la Oficina de Enlace en Argentina, que es súper exitosa y tenaz y consigue ponernos a todos en sintonía. Pues me es muy grato que todas y todos se sumen a esta iniciativa surgida desde la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de nuestra UAMX y como directora para la internacionalización y en nombre de la doctora Marta Patricia Zarza Delgado, secretaria de Investigación y Estudios Avanzados, les saludo con entusiasmo al abrir las puertas de importantes investigadores, investigadoras y docentes que hoy nos convocan a través de la virtualidad. Felizmente podemos unirnos por esta vía, eliminando así las barreras de la distancia geográfica y compartiendo desde cada latitud las reflexiones y los planteamientos de nuevos retos en un área que compete a todos, que es el análisis de la realidad política. Gracias a la experiencia virtual que se realizó en mayo de este año 2024, donde se generó
un interesante debate respecto al comportamiento y al combate a la corrupción, ¿no? A través de diálogos conversatorios entre analistas, pues ha surgido este enorme compromiso y satisfacción, y este evento hace frente a la demanda académica y social surgida para dar continuidad a más espacios de diálogo. Así que considero que las próximas sesiones, donde escucharemos las realidades actuales de España, México y Argentina, acercarán y permitirán conocer la realidad en el otro, la mirada desde el otro, generando mayores oportunidades de aprendizaje como líneas de investigación y trabajos a desarrollar. Como titular de la Oficina de Internacionalización de la UAMX, es un honor estar aquí, participar en la inauguración de este encuentro, el interés y la suma de voluntades de tan distinguidos referentes académicos nacionales e internacionales. Mediante el avance de cada sesión se va a profundizar en temas como el federalismo, la respuesta ante la crisis, las leyes de acceso a la información y transparencia tan golpeadas en México hoy en día. Por favor, debatan muchísimo los expertos en este tema, porque nos surge aquí en México, estamos en una crisis de acceso a la información, transparencia y democracia. Además de revisar el rol de la participación ciudadana, como la ética en las políticas públicas, entre otros. Sin ir más allá, para muestra falta un botón, nuestra primera e innovadora mesa de diálogo se titula La inteligencia artificial en la administración pública. Esperamos pues que este encuentro sea tan grato y satisfactorio, que permita la continuidad del aprendizaje y que sigan cosechando frutos de este tipo de encuentros. De política siempre hay mucho de qué hablar. A nombre de las y los especialistas de nuestra alma mater, les digo a todos, mis connacionales, así como a quienes nos acompañan de Argentina y de España, bienvenidos a la UAMX, Patria, Ciencia y Trabajo. Vamos entonces a inaugurar, siendo las 9 horas de la mañana con 13 minutos, este primer seminario internacional de Administración y Políticas Públicas. Enhorabuena, felicidades a todas y a todos. Muchas gracias, maestra Mariana Ortiz, y a la doctora Laura Elizabeth. Vamos a dar inicio justamente a esta primera sesión, Inteligencia Artificial en la Administración Pública, sino antes saludar a Selene de Argentina e Irene Belmont, España, enlaces muy entusiastas para que también se lleve a cabo esta actividad junto con el doctor Gabriel aquí en Toluca. Bien, pues el día de hoy tenemos justamente a nuestros oponentes, el doctor Rodrigo Sandoval Almazán de México, el doctor Francisco Javier San Juan Andrés y el doctor José María Ramón de Argentina. La dinámica va a ser la siguiente, son 20 minutos por participante, queridos compañeros y colegas. A mí me va a tocar ser la parte de estar regulando el tiempo. Cuando les falten 5 o 3 minutos, les estaré avisando para que vayan cerrando. Sé que son temas muy interesantes todos, pero para ir dando pauta a que pasen los demás colegas y también, sobre todo, nutrirnos, les pedimos a nuestra audiencia que esté listo con sus preguntas para justamente poder hacer estas reflexiones con nuestros queridos colegas de México, España y Argentina. Sí, ya vamos a iniciar con el doctor Rodrigo Sandoval Almazán. Él nació en México, es doctor en Administración de Empresas por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Ciudad de México, maestro en Administración por el propio ITC en Toluca y licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Autónoma del Estado de México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores con nivel 2. En la actualidad es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en la UAM y líder de la red temática de investigación, tecnologías de información para la transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana en el gobierno. También es evaluador de portales tanto de gobierno electrónico como de transparencia desde el 2005. Publicó La larga marcha del gobierno abierto, Teoría, Medición y Futuro, la cual fue acreedora del premio INAP 2013. También la trabajó en coautoría. Avances y retos del gobierno digital en México en el 2015 y construyendo estrategias de gobierno digital, principios y prácticas del 2017. Ha sido autor y coautor de más de 30 artículos de investigación en revistas en investigación y participante en congresos nacionales
e internacionales. Querido Rodrigo, nos va a compartir la ponencia Innovación Pública e Inteligencia Artificial. Adelante, Rodrigo, por favor. Muchas gracias, Mari Carmen. Muchas gracias a todos. ¿Sí me escuchan bien? ¿Todo bien? Bien. ¿Sí? Perfecto. Pues bueno, Sí, todo bien. voy a tratar de compartirles algunas láminas y bueno, pues trataré de que el tiempo me alcance, ¿no? A veces es poquito tiempo. No sé si ya se puedan ver. Ahí está Sí, el Rodrigo, título. ya se ve. Bueno, pues muy bien, pues muchas gracias. Primero que nada, pues felicito a los organizadores de este evento y de este seminario. Pues yo espero que enhorabuena podamos seguir compartiendo estos conocimientos con las personas de otros países, con los académicos, con los estudiantes. Y pues bueno, en ese ímpetu me permití compartirles algo de la investigación que estoy haciendo. Y yo quisiera primero partir de este hecho de la inteligencia artificial, que tenemos pues un grave problema, ¿no? Diría yo que es la ciencia ficción. Y es que durante años, pues el cine, básicamente, aunque también pues hay muchas novelas, nos han vendido la idea de que la inteligencia artificial pues es un riesgo para la humanidad y un riesgo pues en todo sentido, ¿no? Yo creo que cualquier tecnología ha sido siempre un riesgo para la humanidad, ¿no? Desde la rueda, la invención de la rueda, pasando por la imprenta, después la televisión, el radio y hasta ahora el Internet, pues bueno, todos ellos han sido tecnologías que nos han cambiado la vida a los seres humanos. Entonces, creo que vale la pena ubicar la discusión y quitarle esta satanización un poco a la inteligencia artificial, ¿no? Y en ese sentido, vale la pena hacer esta aclaración. Aquí tenemos a la inteligencia artificial, que es un campo que tiene al menos tres grandes áreas. Tenemos por un lado la inteligencia general, ¿sí? Y esta inteligencia general, pues es algo que todavía no hemos desarrollado, es algo que nos va a llevar a las redes neuronales, nos va a llevar a la robótica y, en otras palabras, podremos decir que sería algo así como un Arturito de la Guerra de las Galaxias que ya puede interactuar con nosotros y que puede interactuar por sí solo. Esa es la gran diferencia. Actualmente, pues no tenemos eso, ¿no? Y por el otro lado, lo que tenemos, lo que hemos tratado de trabajar es una inteligencia artificial estrecha. Y esta inteligencia artificial estrecha, como su nombre lo dice, es justamente a partir de un conjunto de elementos, de bases de datos, que la inteligencia artificial estrecha aprende, ¿no? Y aprende por lo que se ha venido en llamar los sistemas de lenguaje largo o los vamos a decir, es una forma de comunicación de las computadoras a través de estos modelos de lenguaje largo que nos permiten precisamente tener esta interacción. Entonces tenemos esta inteligencia artificial estrecha, esta inteligencia artificial general, y aspiramos a llegar a una superinteligencia artificial en donde efectivamente pues, pueda rebasar las características del ser humano. En este sentido, pues es que nosotros apenas estamos trabajando sobre la inteligencia artificial estrecha y pues las empresas que han comercializado masivamente este esfuerzo, pues todos ustedes las conocen aquí. Bueno, pues aquí está ChatGPT, que en el 2022 lanzó un primer modelo, ¿no? Que ha sido muy exitoso, y después pues tenemos Gemini, que es el esfuerzo de Google, tenemos Claude, que es el esfuerzo de Anthropic, que es otra empresa startup, y tenemos Copilot, que es el esfuerzo de Microsoft, que también está vinculado con, en este caso, con ChatGPT, ¿no? Entonces, pues bueno, esa es la realidad, en ese momento estamos, ¿no? En la administración pública, bueno, este es el único texto que les voy a poner, ¿no? Pero tenemos aquí dos conceptos, ¿no? Por un lado, el de un investigador brasileño, que es Filgueiras, ¿no? Que nos comenta que precisamente la inteligencia artificial en la administración pública tiene dos aspectos. Uno de ellos es
justamente mejorar la eficiencia de los procesos administrativos. Y el otro es mejorar la toma de decisiones por parte de los funcionarios públicos. Así que veamos la precisión que hace. No tiene nada que ver con Terminator, no tiene nada que ver con DALL-E o no tiene nada que ver con otras máquinas, sino simplemente es mejorar la toma de decisiones, ¿sí? Mejorar la eficiencia en los procesos administrativos. La OCDE también hace un concepto, nos propone, ¿no? Que es un sistema que se describe como una máquina capaz de hacer predicciones, recomendaciones o decisiones, ¿no? Que impactan el entorno. Y en este sentido, bueno, pues tiene que percibir el entorno. Hoy en día lo tenemos ese entorno porque los modelos como el modelo Omni, que es el de ChatGPT, el modelo de Gemini, pues puede tomar datos desde una cámara fotográfica o desde una cámara de video de un teléfono celular, ¿no? Y a partir de ahí puede tomar decisiones. En función de este entorno, permite crear modelos, ¿sí? Y a partir de esas percepciones puede organizar información o realizar cosas automáticamente, ¿no? Y eso es justamente lo que tenemos aquí y lo que hemos visto, ¿no? Entonces, dicho esto, pues lo que hemos estado viendo en este bombardeo constante ha sido inteligencia artificial generativa. Y esa inteligencia artificial generativa, que es producto de la inteligencia artificial estrecha, lo único que ha hecho pues es llenarnos de plataformas, de lugares comerciales para generar imágenes y videos, para generar contenidos de textos, ¿sí? O bien pues para automatizar aquí algunas tareas como en este caso de Claude Artifacts, que nos permite generar diferentes cosas, ¿no? Entonces, bueno, una vez que ubicamos esta problemática, lo que nosotros vamos a estar viendo en este momento, el desarrollo de la inteligencia artificial, es justamente con inteligencia artificial generativa, ¿no? Y bueno, pues a partir de esto, platiquemos un poco sobre innovación gubernamental, ¿sí? Y bueno, pues primero las buenas noticias, ¿no? Vamos a ver lo que desearíamos, ¿no? Como administradores públicos, pues bueno, una de las cosas que más se esperan, pues es la personalización de los servicios por el uso de inteligencia artificial. Es decir, una de las cosas que aspiramos tener en la administración pública es que haya proyecciones, pronósticos de tendencias en pago de impuestos, en servicios públicos que sean necesarios, en cosas que tengamos que hacer como cuestiones de salud, o bien de carreteras, educación, que podamos proyectar de alguna manera para que nos ayude a tener mejores decisiones, ¿no? Por el otro lado, pues tenemos, desde el punto de vista del ciudadano, bueno, pues habría un control de pagos que ya lo tenemos bastante bien desarrollado con Hacienda, al menos en el caso de México. Pero también tenemos una idea de análisis de datos en tiempo real. Lo que nos permite la inteligencia artificial es que podamos tener datos en tiempo real y observar cómo se mueven esos datos, ¿no? Adelantarnos al ciudadano en muchos sentidos, es decir, si es una persona que acaba de egresar de una carrera, bueno, pues va a tener un trabajo, cómo se da de alta en Hacienda con ese trabajo, qué es lo que hace esa persona después, bueno, pues busca una pareja, a lo mejor se puede casar, a lo mejor puede tener una casa, a lo mejor puede tener perros. Entonces, adelantarse al ciudadano, a las necesidades del ciudadano, es parte de la inteligencia artificial de lo que esperaríamos, ¿no? Y obviamente, pues la protección de los datos personales, ¿no? Esto tiene que ver mucho con datos gubernamentales que estén protegidos de alguna manera. En este momento no tenemos una protección de los datos gubernamentales, todo el tiempo tenemos filtraciones o tenemos problemáticas, ¿no? Entonces, esta es una de las tres cosas, ¿no? La segunda es el diseño de políticas públicas, y en este diseño de políticas públicas, pues en primer lugar tenemos el agenda setting, ¿no? O sea, tratar de que más bien la inteligencia artificial lo que nos ofrece es la posibilidad de monitorear todos los procesos, todas las cosas que estén pasando en este momento en el gobierno y darnos señales de alerta de dónde pueden ocurrir algunas cosas, ¿no? Algunos cambios, ¿no? En el Estado de México, por ejemplo, hemos tenido una gran cantidad de lluvias y hay un municipio
que es el municipio de Chalco, que pues lleva inundado más o menos 15 días, ¿no? Entonces es un municipio pues con alrededor de 1 millón de habitantes y pues bueno, muchos de sus habitantes, no sabemos con precisión cuántos, desafortunadamente, pues están viviendo con 1 metro de agua en sus viviendas, ¿no? Entonces, esa es una parte de las cosas que nos podría alertar la inteligencia artificial y nos podría decir qué está pasando, ¿no? Y generar una política pública para eso, ¿no? Algo que es muy interesante es que la inteligencia artificial pudiera aventurarnos, dada su posibilidad de hacer pronósticos, de simular el impacto de las políticas públicas. Es decir, poder crear escenarios sin que hayamos hecho las políticas públicas, simple y sencillamente tratando de tener todos los elementos y todas las consideraciones, todos los datos y ver qué ocurriría si yo voy a lanzar una política pública educativa o si voy a lanzar una política pública de carreteras en este lugar o voy a poner un tren o voy a poner un aeropuerto. ¿Cuál sería el impacto a 10 años, a 5 años y qué características tendrían? Eso nos puede ayudar. Al mismo tiempo nos puede ayudar también a monitorear, ¿no? Si ya implementé la política pública, en tiempo real me puede lanzar datos y alertas de qué cosas están faltando en la política pública y qué decisiones puedo tomar, ¿no? Y al mismo tiempo, pues esta obviamente pues está ligada con la evaluación de las políticas públicas, ¿no? Tratar de diseñar alguna política pública a partir de los resultados de la anterior política pública, ¿no? Entonces, definitivamente una parte central de la inteligencia artificial es optimizar los recursos y, como decía Filgueiras, mejorar la toma de decisiones de los funcionarios gubernamentales, ¿no? Un tercer elemento que nosotros aspiramos justamente es esta burocracia con inteligencia artificial, ¿no? Y aunque los burócratas pues no lo quieran aceptar, pero existe la posibilidad de la robotización de los servicios públicos, puesto que muchos de ellos son actividades que son cotidianas, rutinarias, que se pueden obviar con algún robot, ¿no? Entonces, otra de las cosas es que la inteligencia artificial definitivamente puede reducir los procesos al detectar áreas de oportunidad que permitan eliminar trámites o sustituir estos trámites. Y quizás una de las partes más importantes es realmente tener asistentes virtuales que puedan apoyar a la toma de decisiones de los funcionarios públicos, indicándoles de manera verbal, de manera fácil, elementos para su toma de decisiones. No únicamente el asistente virtual que nos permite saber qué canciones vamos a poner o si tenemos que hacer determinadas abdominales o hacer ejercicio, ¿no? Sino asistentes virtuales realmente que apoyen con consejos, con decisiones, la decisión pública, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que aspiraríamos, ¿no? Muy rápidamente, así es un gran panorama. Y lo que tenemos, pues bueno, lo que tenemos en realidad, pues tenemos chatbots, ¿no? Tenemos, por ejemplo, este chatbot que está en Estados Unidos, que es Emma, ¿no? Emma es un chatbot del sistema de migración, bueno, del sistema de migración de Estados Unidos, y bueno, tiene aquí respuestas inmediatas a los servicios y a las necesidades que pues requieren los migrantes en todo el sentido de la palabra, ¿no? Quizás uno todavía mucho más cercano a nosotros, perdón, es justamente, ahí me fui a la imagen, perdónenme ustedes. Ya no se deja. Es justamente de Misi, que es esta parte de el sistema del chatbot de Mississippi, en donde, bueno, todo esto que ustedes ven en pantalla, pues es lo que se puede controlar o lo que se puede ver, ¿no? A ver, que aquí ya se me... Voy a dejar de compartir un segundo para que pueda arreglarlo.
A ver, ya estoy aquí. Bueno, entonces, MISI pues es otro de estos sistemas y bueno, tenemos también el caso del sistema de correo de Inglaterra y de Estados Unidos, ¿sí? Perdón, me voy a adelantar. Y de Estados Unidos para poder enviar pues cartas usando los algoritmos y estos algoritmos pues nos permiten reducir los costos, reducir el tiempo, ser mucho más eficientes con todos ellos, ¿no? Tenemos también otra de las iniciativas que es esta base de datos de casos donde se ha utilizado la inteligencia artificial en distintas dependencias de Estados Unidos para el análisis de datos. Entonces, ya se ha utilizado la inteligencia artificial, aquí lo tienen en español, ¿no? Para procesar opiniones de veteranos, búsqueda de patentes, riesgos meteorológicos. Y bueno, en este sitio pues hay un conjunto, un gran conjunto de casos que tienen estas herramientas, ¿no? Y evidentemente pues lo que tenemos ahora que sería la generación de informes, ¿no? Obviamente, pues bueno, también tenemos todo lo que es la generación de videos, de audios, que ahora hace la inteligencia artificial. Y para terminar, pues yo quisiera contar un poco, más bien enlistar, porque no me daría tiempo de ver cada uno de estos elementos con precisión, todo lo que serían los retos que implica el uso de inteligencia artificial en el gobierno, ¿no? Uno de esos retos, obviamente, el más difícil que ahorita transitamos es el marco legal, ¿no? No hay una regulación a nivel nacional o a nivel mundial que permita orientar los esfuerzos de la inteligencia artificial en el gobierno, que le permita poner límites, que le permita establecer algunos elementos, ¿no? Y el segundo es justamente lograr una especie de gobernanza para tanto impulsar el uso de la inteligencia artificial en los distintos gobiernos del mundo, como para controlar a las empresas que están desarrollando estos sistemas que ya comentamos, que bueno, pues está Meta, está Alphabet, está evidentemente OpenAI, están otras startups que están tomando mucho poder porque están teniendo el control de la inteligencia artificial que están desarrollando, ¿no? Y bueno, pues ellos podrán desarrollar las inteligencias artificiales que vimos hace unos minutos sobre pues una inteligencia artificial general o una superinteligencia y qué límites podrían tener, ¿no? Y en este mismo sentido, bueno, pues estos tres están ligados, ¿no? Las cuestiones éticas, ¿sí? Que tenemos ahí, bueno, de qué tanto es viable que yo, estudiante, utilice una inteligencia artificial para hacer mi tarea, o qué tanto es viable y de alguna manera ético que un profesor haga su tarea o su trabajo de profesor usando la inteligencia artificial sin que él, pues bueno, realmente tenga una forma de hacerlo, ¿no? Entonces, pues bueno, allí hay muchos elementos que discutir, habría que pensarlos, ¿no? Me parece también que desde el punto de vista de los funcionarios públicos, que es el ámbito que estamos trabajando en este momento, pues tenemos allí el caso de que pues los funcionarios públicos van a tomar decisiones usando datos que les proponga la inteligencia artificial. A lo mejor razonamientos que les proponga la inteligencia artificial y entonces en este sentido, pues bueno, puedan equivocar sus decisiones porque están utilizando información que puede ser inexacta o desactualizada, ¿no? Y en este sentido, pues también la falta de capacitación es central porque los funcionarios públicos pueden estar utilizando todas estas herramientas de alguna manera aprendiendo a hacerlo a través de YouTube o a través de alguna otra cosa y pues bueno, en ese sentido no tengan la capacitación suficiente para hacerlo de manera correcta, ¿no? El otro punto que de alguna manera ya hemos tocado tangencialmente es la resistencia al cambio, ¿sí? De qué tanto estas personas, los funcionarios gubernamentales, se resisten al uso de las computadoras y sobre todo al uso de la inteligencia artificial. Este es un problema no solamente de la inteligencia artificial, sino es un problema de cualquier tecnología
donde pues haya una resistencia a tratar de utilizarlo a tiempo o de capacitarse o de dejar que la máquina lo haga. En este sentido, no quiere decir que la inteligencia artificial les vaya a quitar el trabajo, ¿no? Por mucha robotización que haya, hay muchas otras actividades que el ser humano va a poder hacer y que las máquinas no van a poder hacer, al menos en el corto plazo. Entonces, la resistencia al cambio, pues es uno de los grandes retos que tiene el implementar cualquier esfuerzo de inteligencia artificial en el gobierno, ¿no? Y sin lugar a dudas, pues también tenemos un impacto en el medio ambiente, porque aunque estemos usando máquinas, pues estas máquinas consumen energía y esa energía viene de alguna parte del medio ambiente, ya sea que estén consumiendo energía eléctrica por vía solar o energía de petróleo, etcétera. Y esto tiene o genera un impacto en el medio ambiente. Todos los servidores que están utilizando inteligencia artificial y que están haciendo todo este tipo de conexiones, pues tiene un impacto importante, ¿no? Y finalmente, pues la lucha que tenemos hoy en día de desarrollar los procesadores para poder hacer el uso de la inteligencia artificial en el gobierno, ¿no? Ahí tenemos varias inversiones de NVIDIA, que es la empresa que desarrolla los chips para poder gestionar las computadoras. Bueno, pues ahora todos quieren invertir en ese de chip, todos me refiero desde los gobiernos hasta las empresas como Google, como OpenAI, pues para que tengan el último chip o el chip más reciente o el más potente que permita generar estos elementos, ¿no? Bueno, pues yo hasta ahí dejaría mi exposición y quedo atento a sus dudas y a sus comentarios. No sé si me pasé del tiempo o si llegué un poquito antes, ¿no? Pues muchas gracias, Mari Carmen, y estoy atento. Gracias. Con 1 minuto y unos segundos más, pero también saludaremos a nuestros queridos amigos Francisco y José María para estar de manera equitativa. Bien, pues Rodrigo nos invita justamente a reflexionar en los retos que tiene el uso de la IA en el gobierno, pero también la parte de lo que quisiéramos desde la administración pública que la IA justamente pues nos pudiera ayudar, ¿no? En dos vertientes, mejorar la eficacia en los procesos y obviamente que esto contribuya a la toma de decisiones por parte de los funcionarios públicos. Les pedimos por favor a nuestra audiencia que por favor deje sus preguntas en el chat. Ya estoy tomando nota para que al finalizar podamos leerlas. A continuación tenemos la participación. Muchas gracias, Rodrigo. En un ratito más retomamos para las preguntas. Ahora sí, vamos con nuestro querido amigo Francisco San Juan. Andrés, él nos acompaña de España, así que son varias horas las de diferencia. Te agradecemos, Francisco, por estar aquí con nosotros y por haber aceptado nuestra invitación. Él nos va a compartir inteligencia artificial y manejo de la información. A continuación les leeré una breve reseña de toda la producción que ha hecho nuestro querido amigo Francisco. Él es profesor de Derecho Constitucional en el Departamento de Ciencia Jurídica de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Profesor tutor de la Universidad Nacional a Distancia UNED. Cuenta con los siguientes estudios. Es licenciado en Ciencia Política y de la Administración. Cuenta con un máster en Estudios del Mundo Hispánico por la Universidad de Cádiz y máster oficial en Derecho Autónomo y Local por la Universidad de Córdoba. Diplomado de Ciencia Política y Derecho Constitucional en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Ha realizado estancias de investigación en las universidades de Génova y Siena en Italia. Él es doctor en Derecho. Cuenta con una amplia trayectoria como presentador de numerosas contribuciones a congresos y seminarios. Ha sido ponente en diversas jornadas y mesas redondas. Ha publicado diversos artículos, siendo también investigador principal en los proyectos regionales y autonómicos, en revistas de conocido prestigio en el área de conocimiento de Derecho Constitucional. También ha dirigido varias obras colectivas de cuestionamientos de relevancia constitucional. También es codirector de la colección Cuadernos Digitales, Derecho y Nuevas Tecnologías publicadas por la editorial Thomson. A continuación, nuestro querido amigo Francisco Javier nos estará compartiendo su ponencia Inteligencia Artificial y Manejo de la Información. El micrófono es tuyo. Adelante.
Muchísimas gracias, Mari Carmen Sandoval, por estas palabras de presentación. Y antes de entrar en contenidos, sí que quería reiterar las palabras de agradecimiento que ha realizado el compañero Rodrigo Sandoval, especialmente a los compañeros que nos permiten hoy estar aquí conjuntamente trabajando sobre estas cuestiones y las siguientes sesiones que vamos a compartir. Especialmente quería agradecer a Gabriel Reyes Jaramillo por la organización en este sentido del seminario y sobre todo el apoyo que Selene nos ha dado durante estas semanas. Y en el caso español, obviamente, no podía obviar el papel de la profesora Irene Belmonte en potenciar el grupo de investigación desde España para trabajar y cooperar en estas vías, y es fundamental porque al final, como verán en las conclusiones, creo que es fundamental para todas las personas que trabajamos en estos ámbitos que pongamos en valor las cuestiones en las que estamos trabajando, sobre todo para que haya unas sinergias reales. Y en este caso lo comentamos, si quieren, al final en las propias conclusiones. Bueno, en primer lugar, muchas de las cuestiones... a ver, pasamos a la diapositiva primera. Un segundito. Perfecto. Bueno, la intervención se va a centrar en cuanto a la inteligencia artificial y el manejo de la información, y haremos una mención especial al caso español para que ustedes, desde la perspectiva, si quieren, de la ciencia política extranjera, del derecho comparado o de la política comparada, podamos ver algunos puntos de unión y también diferencias que existen en cuanto a la implantación de la inteligencia artificial y el uso de la información en nuestros estados. Y en ese sentido tenemos que tenerlo en cuenta algunas cuestiones que les pondré en valor en los siguientes minutos. Bueno, a continuación, algunas ideas introductorias. La primera de ellas es qué entendemos por inteligencia artificial. En este sentido, como saben, hay múltiples definiciones y no vamos a tener una definición unívoca en este sentido, al igual que no lo tenemos en tantos conceptos, si quieren, en el ámbito de las ciencias sociales y las ciencias políticas. Pero para lo que a nosotros nos interesa en este respecto, tenemos que entender indiscutiblemente la inteligencia artificial como una de las fórmulas o utilización de las nuevas tecnologías, específicamente, si quieren, en el ámbito de la administración pública. Obviamente tenemos que señalar, y así se ha comentado en los minutos anteriores, no estamos, si quieren, únicamente, si quieren, en que haya una sustitución directa por el ser humano, y en eso coincido plenamente con Rodrigo. La inteligencia artificial nos podrá ayudar en algunas cuestiones, pero no podrá sustituir, por lo menos en la actualidad, al ser humano en muchas de las tareas que estamos implementando en las administraciones públicas. Obviamente, en los últimos años hemos sufrido, si queremos, varios procesos de modernización de las administraciones públicas en el caso español, y esto les habrá sucedido igual en sus estados. En este sentido, la inteligencia artificial la podemos utilizar como un auténtico catalizador, es decir, como una vía de transformación de la propia administración pública española. Y aquí es donde, si quieren, se abre una oportunidad para la reforma de la administración. En los últimos años habíamos aplicado, si quieren, las nuevas tecnologías a la administración pública. Pero permítanme la licencia de comentar una frase que el profesor Castells señalaba, es decir, el uso de las nuevas tecnologías por parte de la administración pública no puede ser un nuevo martillo para, si quieren, poner los clavos de siempre. Es decir, tiene que haber un cambio en ese sentido. Bien, y por tanto, ese es lo que la inteligencia artificial es importante que desarrolle en este sentido. Bien, es decir, no es para hacer lo mismo que estamos haciendo siempre. La inteligencia artificial no nos puede servir para solucionar los problemas públicos, sino nos tiene que servir para plantear si queremos posibles soluciones a lo público, a los problemas públicos. Y ahí es fundamental, como ha comentado el compañero Rodrigo Sandoval, y creo que es una idea que habría que profundizar muchísimo, como ha planteado, esa cuestión de que la inteligencia artificial nos sirva para testear, bien, para pronosticar cuáles serían los resultados de una política pública. Y ahí sí que es una cuestión importante. En los últimos tiempos también el desarrollo de la inteligencia artificial
nos ha permitido centrándonos en campos concretos y específicamente, si queremos, en tareas. Bien, la inteligencia artificial la utilizamos en múltiples políticas públicas, desde políticas públicas de salud, de seguridad pública o las propias educativas. Por tanto, esto hay que tenerlo en consideración. Obviamente, la inteligencia artificial nos tiene que servir en este sentido también para mejorar el uso de los recursos públicos. Entonces, tenemos que mejorar el uso del tiempo, bien, que al final comporta un coste por parte de las administraciones. Y en esto nos puede reducir, si queremos, en gran medida esos costes que conlleva la administración. Todo el uso de chatbots y este tipo de recursos. Un punto importante es si quieren, la alfabetización digital. Esto todavía, si quieren, queda pendiente una cierta pedagogía. Para nosotros y para nosotras las politólogas es fundamental y lo hacemos día a día. Nosotros hacemos pedagogía democrática todos los días para que la sociedad conozca los instrumentos que dispone para mejorar la calidad democrática. En ese sentido, la alfabetización digital es necesario. Es cierto que desgraciadamente en el marco de la pandemia favoreció en ese sentido de forma positiva que hubiera, si quieren, esa implementación de las nuevas tecnologías a todos los ámbitos, sin tener una capacitación formativa y a todos los niveles de la sociedad. Fue un paso fundamental, pero que haya acceso a las nuevas tecnologías no significa que tengamos una alfabetización digital adecuada. ¿Bien? Y sucede, por ejemplo, en el caso español, claramente, bien, aquí que todavía hay partes de la sociedad donde existe una brecha digital, bien, y por tanto no todo puede centrarse a la vía digital si no tenemos previamente garantizado que cualquier persona puede disfrutar de sus derechos como ciudadano y ciudadana mediante el uso de las nuevas tecnologías. Bien, por tanto, esto es una cuestión que tenemos que tener en consideración. Y bueno, y nosotros como politólogos, la inteligencia artificial la tenemos que intentar, sobre todo analizar, por lo que nos respecta en el marco del seminario, pues a la resolución, si queremos, de las políticas públicas, que al final lo que pretenden es mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. Los problemas públicos son complejos. Podemos decir que son poliédricos, tienen múltiples aristas. Aquí la inteligencia artificial tiene un papel fundamental. Y no tanto para la resolución, sino para los posibles escenarios que pueden ayudarnos a solucionar ese problema. Bien, eso al final tenía unos costes, si queremos, de técnicos, de personal de la administración pública. Bien, miren, a lo mejor en nuestro ámbito hemos empezado a desarrollarlo, pero lo hemos visto claramente, si quieren, en el ámbito sanitario en España. En España se utiliza la inteligencia artificial en determinados tratamientos clínicos. Bien, en ese caso, el problema clínico se le traslada a la inteligencia artificial. Bien, una vez la inteligencia artificial ha dado una solución, se le plantea la misma situación clínica a un profesional sanitario. Si el profesional sanitario ofrece la misma solución que la inteligencia artificial, le sirve como una validación a la hora de implementarla. Y estamos hablando de salud, es importante. En el caso de que la solución de la inteligencia artificial sea diferente a aquella que tiene el facultativo, entonces intervendrá, y aquí sí que es fundamental, no la inteligencia artificial, sino un segundo facultativo que será quien determinará cuál es de las dos soluciones la más adecuada para ese caso clínico. Bien, esto que pasa en el ámbito de la salud, que es fundamental, lo tenemos que implementar, si quieren, a el ámbito, si quieren, de la ciencia política y, sobre todo, de la gestión pública en cuanto a las políticas públicas. En ese sentido, es importante, si queremos, que hagamos un trasvase, si quieren, ahí del desarrollo tecnológico de otras disciplinas. En el caso español, en segundo lugar, en cuanto a la aplicación de la inteligencia artificial en las administraciones públicas españolas, tenemos que decir que es muy dispar. Y es dispar porque en España nuestro nivel de funcionamiento interno del Estado, tenemos varios niveles de gobierno, el estatal, el autonómico
que se asemejaría en gran medida al federal, si queremos, a los estados en los Estados Unidos mexicanos, y después el ámbito local, con las provincias y los municipios. Esto compartimos, si queremos, en cuanto al origen de la Constitución de Cádiz. Por tanto, estamos ante múltiples instituciones y obviamente también marcado por la pertenencia de España a la Unión Europea. Esto hace que la implementación de la inteligencia artificial sea, si queremos, en España, en las administraciones públicas, muy dispar. Bien, existen planes adecuados a nivel general que son magníficos, bien, pero su implementación es mucho más dificultosa. Y eso lo vemos, si queremos, sobre todo en el nivel más próximo a la ciudadanía. Bien, es decir, en los ayuntamientos y en las diputaciones provinciales. Bien, España, no podemos olvidarlo, tiene 8.000 municipios, por tanto sigue siendo un estado de municipios, aunque generalmente la mayoría de la población reside en ciudades, pero no podemos olvidar que son igual de ciudadanos aquellos que residimos en los municipios que aquellos que residen en ciudades, y hay que evitar que exista una brecha en cuanto a prestaciones. Los planes, desgraciadamente, plantean unos horizontes que tienen que alcanzar, con unos, si queremos, unos estadios de desarrollo. Desgraciadamente, en ocasiones no se alcanzan. Y no se alcanzan porque no tenemos los recursos suficientes para desarrollarlo. Esto en el plano local se ve claramente. Bien, se ve claramente. Y sobre todo aquí, y no tanto en inteligencia artificial, porque todavía los planes no se han desarrollado en su integridad, pero sí que en planes anteriores vinculados, por ejemplo, como apuntaban al inicio la compañera Mariana Ortiz, en temas, por ejemplo, de transparencia, desarrollamos legislación, políticas públicas, pero no las evaluamos. Por tanto, no sabemos si realmente hemos cumplido o no los objetivos. Bien, y eso viene, si quieren, desgraciadamente, marcado por los cambios gubernamentales. Estas cuestiones, la transparencia, la participación y la implementación de la inteligencia artificial no pueden cambiar directamente con una modificación, si queremos, de los gobiernos, de los cambios gubernamentales. Tienen que ser unas políticas públicas transversales, que estén implicados el conjunto de la clase política del momento, bien, porque si no decaen, y esto es uno de los problemas que tiene en el caso autonómico español. Y bueno, la inteligencia artificial, pues en el caso español, ha permitido nuevos instrumentos de gestión, principalmente, si quieren, en cuanto a ámbitos concretos, en el tema de la educación, en el tema sanitario, como les he comentado, pero también, si quieren, sobre todo se ha desarrollado muchísimo en cuanto a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y los cuerpos de policía. Bien, en ese sentido se ha desarrollado muchísimo, es decir, ¿es mejor tener las patrullas estacionadas o tienen que estar patrullando por una zona determinada de la ciudad en concreto? Bien, entonces, todas estas cuestiones nos vienen por los datos de la propia inteligencia artificial. Tenemos una serie de instrumentos de gestión que nos determinan cuáles son el número de emergencias, qué tipo de emergencias existen. Y en ese sentido podemos utilizar los recursos de mejor manera a la hora de desarrollarlos en este sentido. En tercer lugar, en cuanto al marco legislativo y normativo de la inteligencia artificial, como saben, recientemente, en el caso de la Unión Europea, desarrolló por vía reglamentaria, que a los efectos sería, entre comillas, una ley comunitaria, el posicionamiento o el desarrollo legislativo en materia de inteligencia artificial. Si nosotros analizamos un poco cuáles son esos borradores, la gestión y la gestación de esa normativa europea, nos daremos cuenta de que existe, si queremos, una cierta cautela hacia la inteligencia artificial, hacia los posibles, si quieren, riesgos. En primer lugar, la regulación comunitaria de la Unión Europea se centra en la comercialización de los propios sistemas de la Unión Europea. Después también en cómo la inteligencia puede afectar, si quieren, a las cuestiones básicas que tenemos como ciudadanos europeos y ciudadanas. Los derechos a la salud, la seguridad, los derechos fundamentales.
Después hay una serie de prohibiciones en cuanto a prácticas que podían ser inaceptables porque afectan a la propia sociedad y sobre todo al ser humano. Hay cuestiones que cabe proteger. Y después protege una serie de ámbitos, si quieren, de alto riesgo. Serían las infraestructuras sensibles. Aquí ya no solo estamos pensando, si quieren, desgraciadamente, en centrales nucleares, sino también en cuestiones como presas y demás, por si hubiera un atentado y demás. Aquí hay una protección, si quieren, bastante en ese sentido. Por último, el último matiz de la Unión Europea que les quería comentar, exige, y aquí es una cuestión fundamental, transparencia. Es decir, de qué contenidos han utilizado la inteligencia artificial para desarrollarse. Si desarrollamos un poquito el marco español, tenemos que decir que no hay demasiada regulación. Sí tenemos mucha regulación de transparencia, de buen gobierno o si quieren, de gobierno abierto y otras materias como han comentado, si quieren, en la presentación del compañero Rodrigo Sandoval, en el libro del INAP, que podían verlo desarrollar. En eso tenemos bastante desarrollo en cuanto a gobierno abierto, pero no de inteligencia artificial. Lo último que se ha aprobado a nivel estatal en España es el Estatuto de la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial, bien, que fue el pasado 22 de agosto y que ha sido publicado en el día de hoy en el Boletín Oficial del Estado, bien, para que vean un poco cuál es el desarrollo que tenemos. Y bueno, ya centrándonos en el ámbito autonómico, nos vamos a hacer un matiz en cuanto a la Comunidad Valenciana. El Estado español está compuesto por 16 comunidades autónomas. Nosotros, la profesora Belmonte, la profesora Avellán, el profesor Gonzalo Pardo, Bernabé Aldeguer, que van a participar también en el seminario, trabajamos en la Comunidad Valenciana. Y voy a hacer un matiz en nuestra comunidad en este sentido en cuanto al desarrollo en esta materia. En esta materia tenemos una ley autonómica, una ley de buen gobierno, transparencia y participación ciudadana, que sigue un poco las líneas de la ley estatal. Aquí es criticable. Bien, porque el ámbito autonómico no desarrolla esas materias o un desarrollo específico en inteligencia artificial. Hasta este momento no existe nada. Si queremos, lo que hace es una mímesis o una réplica de las disposiciones estatales, cuando el Estado podría regular esas materias como una ley marco, pero sí la comunidad autónoma en ese ámbito podría desarrollarlo, bien, con leyes específicas. Y bueno, y les voy a comentar en cuarto lugar cómo se ha intentado a través de la inteligencia artificial luchar contra la corrupción en la Comunidad Valenciana. Los índices de corrupción, aquí hay varias escalas, pero es cierto que en el territorio de la Comunidad Valenciana han existido ayuntamientos con índices, si queremos, en cuanto a la transparencia muy bajos, y después también han existido numerosos casos de corrupción en las últimas décadas. En el último gobierno autonómico de corte, si queremos, de izquierdas, se desarrollaron algunos instrumentos en cuanto a la lucha contra la corrupción. Hoy en día tenemos que decir que con un cambio de gobierno de centro-derecha permanece la estructura gubernativa, pero todavía llevan un año, no podemos hablar, si queremos, todavía no hay suficiente tiempo transcurrido para poderlo evaluar. Pero tenemos que decir que hay algunas cuestiones que deberían de profundizarse, tanto en un gobierno como en otro. Vemos que, aunque hay unas bases que son comunes, deberían desarrollarlo en mayor medida. Por ejemplo, la lucha o la utilización de la lucha contra la corrupción mediante inteligencia artificial se desarrolla a través de una agencia valenciana antifraude. Esto nos plantea a nosotros los politólogos alguna cuestión. ¿Es lo mismo corrupción o fraude? ¿No es el fraude una forma de corrupción? Bien, entonces aquí habría que tenerlo en consideración, esas cuestiones nominativas, que es importante. Y aquí también, desde el punto de vista de la creación del órgano, depende del Parlamento Autonómico, eso perfecto, pero cuidado, tenemos que decir que en los propios acrónimos de la agencia se potencia únicamente como antifraude. Bien, ahí habría que desarrollar un poquito más esa lucha contra la corrupción.
Y en este marco que ofrece la legislación valenciana, en el año 19 se desarrolló el conocido como Programa Satán. La verdad que su nombre pues, es atractivo, el desarrollo que se planteó en su momento generó, si queremos, mucho interés, pero hoy en día el programa se ha aplicado, pero los resultados son muy pocos. Bien, lo que se ha ofrecido es realmente en el desarrollo una red de alertas. Y el programa Satán, la dificultad que está teniendo a la hora de poder ser aplicado como un programa de inteligencia artificial es que las bases de datos del gobierno autonómico existen varios lenguajes y, por tanto, claro, a la hora de utilizar la inteligencia artificial, pues dificulta que nos pueda servir como un instrumento. Por tanto, lo importante aquí es que los datos de la propia administración tengan un lenguaje que permita la aplicación de la inteligencia artificial y que no la dificulte, que esa utilización del programa Satán no se enfoque directamente, únicamente, por ejemplo, a los contratos públicos, sino que vaya mucho más allá, por ejemplo, a las puertas giratorias y estas cuestiones. Y esto es importante desarrollarlo. Entonces, el programa, creo, hoy en día podríamos decir que en el tiempo que se ha desarrollado en 5 años, le han faltado medios y sobre todo estas dificultades han hecho que no tenga los resultados que se esperaban en un principio. Pero por otra parte, sí que ha habido otros instrumentos que se desarrollaron de forma paralela, como era el registro de lobbies en la Cámara Autonómica, que ha tenido, si quieren, unos resultados significativos o importantes. Bien, en este caso, por ejemplo, se ve claramente y ha servido sobre todo como una buena base de datos para Satán, para detectar, por ejemplo, cuando existe un adjudicador público, qué consejería de gobierno le ha adjudicado y si estos se han reunido, si quieren, con los consellers y demás, han tenido reuniones frecuentemente y demás. Ahí sí que se ha detectado. Por tanto, esto hay que tenerlo en consideración. Y bueno, como les decía, importante también poner en valor la denominación, es decir, hay que visibilizar a la sociedad esa lucha contra la propia corrupción, ¿bien? Y ahí sí que sería oportuno que la agencia pusiera más en valor esa segunda función que le tienen encomendada. Por último, y para concluir, sí, disculpe. Sí, mire, para concluir, básicamente unas cuestiones muy básicas, más bien como una reflexión a futuro. En primer lugar, es fundamental, si quieren, que sigamos desarrollando seminarios como estos, porque la universidad, la academia, los estudiosos tenemos que conocer qué piensan y en qué están trabajando, sobre todo en este tipo de foros, poner en valor lo que se está analizando en otros estados, porque nos podemos retroalimentar y eso es fundamental. Bien, es una de las cuestiones básicas que tenemos que tener en consideración. En cuanto a los aspectos del uso de la inteligencia artificial, la primera cuestión es que la inteligencia artificial, como decía Castells, no la podemos utilizar para poner los clavos de siempre. Tenemos que dar un salto cualitativo. En ese sentido es fundamental que compartamos la información, que para que esa información sea, si queremos, compartible, los datos tienen que estar en un lenguaje que podamos ser un lenguaje abierto. Es fundamental. Bien. Y en cuanto a la inteligencia artificial, en concreto, en cuanto al uso para el desarrollo de políticas públicas, no es tanto para que nos ofrezca una solución de una política pública concreta cuando tenemos un problema, sino que nos plantee varias alternativas. Y los decisores públicos, junto con la ciudadanía, tomen la decisión. Bien, esto es fundamental, como se ha comentado con anterioridad. Y bueno, y desde la perspectiva, en este sentido, también nos puede servir la inteligencia artificial para mejorar la calidad democrática. Igual que nos sirve para recoger las múltiples variables que pueden existir, por ejemplo, en un problema público, desde la perspectiva de calidad democrática nos sirve para la participación ciudadana. Bien, es decir, esa minería de datos, conocer todas las opiniones que tienen nuestros ciudadanos, poderlas integrar en propuestas que sean más manejables.
Y por último, en cuanto a la transparencia, es importante, si quieren, la trazabilidad. Y aquí, si quieren, hagamos un trasplante científico. Al igual que hacen otras disciplinas, como por ejemplo alimentos, la ciencia alimentaria, las decisiones públicas, cuando nosotros utilicemos inteligencia artificial, hay que decirlo, ¿bien? Para que la ciudadanía lo tenga en consideración. Y obviamente, la inteligencia artificial lo que va a pretender es que reduzcamos sobre todo los gastos públicos, favorecer que esas políticas públicas sean más eficientes y eficaces, y por último, no podemos olvidar que toda la aplicación de la inteligencia artificial tiene que estar orientada a mejorar la calidad de vida de las ciudadanas y ciudadanos. Muchas gracias. Muchas gracias para nuestro ponente. Es muy interesante los comentarios que se acercan justamente de la experiencia que tienen en la Unión Europea y también así como el caso de Valencia. Muchas gracias, doctor. A continuación, en el orden tenemos al doctor José María Ramón. Él es nuestro ponente distinguido de Argentina. Les presentaré a nuestro ponente. Él es licenciado en Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario. Cuenta con un magíster en Historia y Filosofía de la Ciencia. Cuenta con estudios de doctorado en el área de las ciencias sociales por la Universidad de Buenos Aires. Docente titular asociado por concurso de la Universidad Nacional de la Patagonia y presidente de la Fundación Latinoamericana para una Democracia Participativa. También es autor de numerosos artículos, ponencias en congresos, así como de libros. La mayoría de las temáticas están vinculados al rol de la ciencia política en la democracia latinoamericana, así como temas de enseñanza, reforma curricular y epistemología de dicha disciplina. Actualmente se encuentra a cargo de varios proyectos latinoamericanos en alianza con distintas universidades y organizaciones no gubernamentales. Nuestro querido doctor José María Ramón nos va a compartir el tema Buenas prácticas digitales en redes sociales gubernamentales. Adelante, querido José María Ramón. El micrófono es tuyo. Gracias, colegas. Bueno, una pequeña aclaración. Les recuerdo que estoy en defensa de tesis. Aún no he tenido el título de doctor de la Universidad de Buenos Aires por las dudas. Bueno. Ok, gracias. Como siempre, muchas gracias a la Universidad Autónoma de México. Es un honor para nosotros poder participar. El año pasado la pasamos muy bien. Nos disparó proyectos de investigación y proyectos que llevamos adelante en la Fundación luego del intercambio que hubo, y ojalá que este año también nos llevemos tarea para la casa para generar más y mejores productos, conocimientos, líneas de investigación, artículos, aportes. Bueno, yo pensaba, mientras los escuchaba, voy sacando cosas para no repetir, voy agregando cosas. Ser tercero es una ventaja muy grande porque uno no logra evitar la redundancia o evitar algunas cuestiones que no quiere aburrir. Entonces, aprovecho lo de mis colegas, me pareció excelente, saco cosas que yo ya iba a decir, que ya fueron dichas, y voy por otra línea a ver si puedo aportar algo este año, alguna cosita chiquita. Nosotros vamos a pensar la inteligencia artificial y las políticas públicas, y yo agregaría en el marco democrático, para fortalecer las democracias. ¿Y por qué quiero hacer esta aclaración? Porque en este momento el gobierno más revolucionario, más avanzado, más eficiente en materia de implementación de la inteligencia artificial es China. Y lo usa precisamente para lo que no queremos, que es el control absoluto de la ciudadanía, el monitoreo permanente y su control para el dominio y el poder, en un régimen completamente autoritario. De hecho, si pensamos en este momento la democracia, las políticas públicas y la inteligencia artificial, tendríamos que decir que tenemos un tiempo que se nos agota, porque la evolución de la democracia es hacia la regresión, hacia la extinción.
La democracia del siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, está atacada desde adentro y desde afuera como nunca antes. El ciclo de expansión de la democracia en el mundo terminó y empieza un proceso de achicamiento. La democracia está en peligro. Esto lo tomo del informe Badem, del informe internacional, el informe más grande que hay sobre el estudio de la democracia de los últimos 100 años, y también, si uno quiere tomar los indicadores de algunas revistas que son, digamos, líderes en el campo, ¿no? La democracia está en peligro. Y esta vez tenemos una característica un adversario externo muy particular, que es un adversario que está logrando darle a su población prosperidad y eficiencia. Nunca habíamos tenido esto. Cuando nosotros en la democracia luchamos contra el modelo soviético, era un modelo que proponía muchas otras cosas como alternativa a la democracia, pero no proponía bienestar. No era bienestar y desarrollo individual el fuerte. Entonces era un enemigo, digamos, de orden ideológico. En este caso tenemos un enemigo de orden capitalista no democrático, que lo que está ofreciendo es eficiencia, rapidez, prosperidad, sin libertad y sin democracia. Les recuerdo que China fue el primer país que a las 11 de la noche en Venezuela reconoció, antes que cualquier otra nación, reconoció el gobierno de Maduro como legítimo y con el cual iba a seguir gobernando, administrando, comerciando normalmente. A las 11 de la noche China ya tenía el comunicado oficial de respaldo. ¿Eso qué significa? China en este momento en América Latina tiene convenios de inserción en recursos naturales y políticos en todo el continente, crecientes. O sea, su influencia crece. Primer punto. La democracia está en peligro. Primera idea. Si nosotros no usamos la inteligencia artificial al servicio de las administraciones públicas, los enemigos internos de los que voy a hablar un minuto nada más ahora van a seguir creciendo. ¿Cuáles son los enemigos internos? Bueno, basta ver las elecciones alemanas de esta semana. La ultraderecha nazi, no una derecha moderada, la ultraderecha nazi acaba de ganar en Turingia y un estado provincial muy importante y sale segundo en Sajonia. Es solo un ejemplo del resurgimiento de las extremas derechas en todo el continente y en todo el mundo. La democracia sufre descontentos profundos, desinterés profundo y una desigualdad creciente que la amenazan por dentro. Es la era de la democracia insatisfecha. Las sociedades dicen, bueno, la verdad, este sistema no me garantiza nada, no me garantiza igualdad, no me garantiza prosperidad, no me garantiza identidad. Los estudios últimos dicen que el problema de la identidad es uno de los principales problemas de las democracias occidentales. ¿Por qué? Porque ya no hablamos el idioma nacional, porque ya no somos solo blancos o solo negros, porque ya no somos solo católicos o solo la inmigración, la mezcla, la fragmentación, el individualismo, no nos permite tener claro qué somos y una serie de temas que no vienen al panel de hoy, pero que ponen a la democracia en jaque desde adentro. Desde afuera ya lo mencioné, y desde adentro. ¿Cómo se hace para que las democracias del lado de adentro se fortalezcan? Generen políticas públicas que provoquen desarrollo, integración e igualdad. No se trata solo de un problema de desarrollo, de bienestar material, también se trata de integración. Uno de los grandes problemas del desinterés de las sociedades contemporáneas es la desintegración de lazos, el hiperindividualismo, la soledad, la depresión, etc. Necesitamos políticas públicas que al hacerse generen como efecto secundario integración e igualdad. ¿Igualdad por qué? Porque América Latina por lo menos es el continente más desigual del mundo. Entre el que menos tiene y el que más tiene hay un abismo y eso provoca odio, resentimiento, bronca, violencia. Entonces, tenemos por un lado un instrumental que puede servir para las tiranías o puede servir para las políticas públicas y la administración del Estado que genere desarrollo, integración e igualdad. Esos tienen que ser los objetivos de todas las políticas públicas. Aquí tenemos un problema, dado que los gobiernos, por lo menos argentinos, y creo que en gran parte del continente, están concebidos con ideas
con ideas que chocan contra este instrumental. La primera es que son gobiernos completamente representativos. Es decir, la idea de los gobiernos latinoamericanos es la idea del siglo XIX. Como tenemos problemas operativos para organizar las sociedades, hay que elegir representantes que hagan la tarea. Así concebimos la democracia nosotros. De hecho, en la Constitución argentina dice, el pueblo no gobierna ni delibera, sino a través de sus representantes. O sea, ustedes no gobiernan, son sus representantes. ¿Y por qué lo hicimos? Porque era inconcebible pensar en democracia donde se hagan en las esquinas, en las plazas, en las muchedumbres, todo eso llevaba a la tiranía. Entonces los clásicos y los contractualistas pensaron democracia republicana representativa. Voten, elijan en el menú quién gobierna, quién genera la política pública, váyanse a casa y nos juzgan dentro de 4 años. Ese modelo es el que domina hoy las democracias latinoamericanas. Pero hay un problema con ese modelo, que el resto de la sociedad se corrió de ese modelo delegativo y quiere ser protagonista de todo. Quiere ser protagonista de sus gustos, de su carrera, de su amor, con quién se van a casar, qué van a estudiar, qué van a comprar. Es decir, la sociedad no soporta más en ningún campo de la vida delegar. Las sociedades quieren ser protagonistas de sus intereses, al menos de sus metros cuadrados, en todos los órdenes de la vida. Entonces ahí tenemos un problema. Hay una sociedad que no encaja bien con una política pública completamente delegativa, vertical y de alguna manera elitista. Elitista entre comillas, una palabra media peligrosa. Elitista me refiero a un número pequeño de personas que deciden por nosotros toda nuestra existencia. No si son de clase alta o clase baja, no me refiero a eso, sino me refiero a la delegación absoluta. Entonces, ¿qué sucede? Viene el desinterés, viene la falta de participación, la apatía. Si yo les dijera a ustedes, las causas por las cuales los clásicos, los contractualistas, los liberales que pensaron la democracia, la hicieron representativa, la principal causa por la cual la hicieron representativa desapareció, que era la imposibilidad técnica de reunir a los ciudadanos para discutir. No había posibilidad técnica de hacerlo. Esa situación desapareció y hoy la sociedad puede organizarse con inteligencia artificial, con internet y con una serie de instrumentales para ser consultada de las más diversas formas en los tiempos más veloces inimaginables. De hecho, la situación política en las redes sociales muestra que algo se viraliza en menos de un día. No hay necesidad de esperar 15, 20, 25 días para que alguna idea se instale. Hay múltiples ejemplos de que cuando a la sociedad le interesa algo, puede llegar a millones de personas en menos de un día o un día y medio. Eso significa que la sociedad puede comunicarse entre sí a una velocidad jamás vista. Eso ya está probado, ya lo hemos visto en miles de ejemplos. Entonces yo les digo a ustedes, la inteligencia artificial permite darle un salto gigantesco a la Big Data. Ya teníamos Big Data, pero el procesamiento era complejo, costoso, lento, trabajoso. La inteligencia artificial lo que hace es darle una inyección fenomenal de velocidad, de eficiencia, de pulido, de uso a la Big Data. Y el Estado es el dueño de una Big Data gigantesca. Es decir, a través de los censos, de los registros, de los usuarios, a través de 1000 cosas, la Big Data puede procesar la información de los ciudadanos y con inteligencia artificial hacer un montón de cosas. ¿Qué? Por ejemplo, ¿qué? Bueno, por ejemplo, segmentar. Hoy podemos segmentar fácilmente desde una política pública. Supongamos, soy director de deporte. Soy director de deporte, voy a llevar adelante una política deportiva para la salud, para los jóvenes, ¿tengo la posibilidad técnica de identificar al 80 o al 70% de la gente que le interesa el deporte? Sí, la tengo. ¿Tengo la posibilidad técnica de presentarle una política pública al 50 o al 60% de la sociedad que le gusta el deporte? Aunque se lo presente en general al resto de la sociedad. Hacer un mensaje dirigido a esas personas y acercarlo. Sí, lo tengo. Lo tengo a través de WhatsApp, lo tengo a través de mail, lo tengo a través de Messenger, lo tengo a través de muchas herramientas.
tengo posibilidad de que cada hacedor de política pública llegue, no sé si al 60 o al 70, pero por lo menos llegue a decenas de miles de personas directamente interesadas en una política pública. A través de eso. ¿Puedo hacer, por ejemplo, una consulta técnica? ¿Puedo yo poner en una página web de circunstancias, de esas que nacen y mueren, una maqueta? ¿Una maqueta de qué? Una maqueta de una plaza. Vamos a construir una plaza acá. El arquitecto acaba de presentar el proyecto al alcalde. ¿Puede esa maqueta y ese proyecto presentarse virtualmente durante un mes y convocar técnicamente a los vecinos? Se puede convocar a toda la ciudad, pero especialmente a los que viven 2 cuadras a la redonda de ese baldío para mostrarle la maqueta y pedir sugerencias. ¿Lo puede hacer hoy con la inteligencia artificial? Claro que sí, muy sencillamente. Es decir, ¿puedo consultar proyectos? ¿Puedo mostrar proyectos? ¿Puedo segmentar? Sí. ¿Puedo evaluar las políticas públicas a través de la inteligencia artificial? ¿Cómo nos fue con la política pública X? Hicimos el programa verano contra la obesidad, el programa verano contra el abandono escolar, el programa verano, el programa invierno por la seguridad en los sectores más peligrosos. Cualquier programa de cualquier... ¿Puedo yo evaluarla con los beneficiarios de ese programa? A través de instrumentales de todo tipo, tecnológicos, virtuales, ágiles, rápidos, fáciles y gratuitos. Sí puedo, perfectamente puedo. Es decir, que puedo evaluar gran parte de las políticas públicas con la sociedad de una manera rápida, barata, casi barata, gratuita para la sociedad y muy barata para el Estado, porque una vez que uno tiene el suficiente know-how de ingeniería que administra el Estado, luego es un proceso que se torna rutinario, segmentar, consultar, presentar, conectar. ¿Lo puedo hacer? Sí. ¿Puedo hacer encuestas? Sí. ¿Puedo hacer censos al interior del personal del Estado? Una práctica que es poco habitual en la Argentina. Saber qué Estado tengo. ¿Puedo yo tener una idea de dónde tengo los abogados, dónde tengo los contadores, dónde tengo los que no tienen primaria, dónde tengo los que tienen secundaria, dónde tengo los que están pasando por una enfermedad dentro del Estado, que tiene decenas de miles de empleados, y con ese proceso generar cambios de todo tipo en la conformación de gabinetes, de traslados, de equipos? ¿Puedo? ¿Lo están haciendo? No. ¿Están segmentando para contactar? No. ¿Están segmentando para evaluar? No. ¿Están preocupados en la satisfacción ciudadana? No. En la Argentina uno hace cualquier tipo de trámite y no hay ningún tipo de evaluación. Yo hoy llevo mi vehículo a hacer el service en cualquier concesionaria media de mi ciudad y a las 6 horas suena mi teléfono. Una consultora que está a 10.000 kilómetros de distancia me llama y me dice, ¿cómo lo atendieron? ¿Fue puntual? ¿Fue lo que esperaba? Me hace 6 preguntas de evaluación de clientes. Me hacen siempre la evaluación de satisfacción de cliente. ¿Lo hace el Estado con sus ciudadanos? No. ¿Lo podría hacer técnicamente? Por supuesto, de una manera sencilla, porque la inteligencia artificial, la Big Data y las nuevas herramientas lo permiten, pero no lo hacemos. Quiero decir una cosa sobre todo este tema. Estamos a punto de perder la noción de realidad. Nosotros somos parte de una era en donde la dicotomía real-ficción era notoria. ¿No es cierto? Toda persona que tiene más de 40 años se educó en un tiempo en donde había, más allá de los intelectuales que discuten la noción de objetividad, de evidencia, al margen de discusiones teóricas, el mundo común, mi madre, yo, teníamos la noción de es verdadero o falso, es verdadero o es ficción. Esa frontera estaba clara. Esto el año que viene desaparece. Desaparece completamente porque ya todas las pruebas de simulación de noticias falsas, de transformación de la realidad en ficción, de creación de videos sobre la realidad que son ficcionales, entre ellos avatar indistinguibles de una persona humana, entre ellos hacerle decir al presidente, al gobernador, al ministro de Economía lo que yo quiero y transformar esa técnica en completamente indistinguible si es él o no es él, están a la mano en 6 meses para el gran público, etc. Estamos frente al final de esa frontera donde cualquiera con 2 programitas y $10 por mes va a poder inventar algo que no vamos a poder distinguir entre
verdadero y falso. Una nueva era en la comunicación, que esto va a impactar de una manera impresionante en la noticia gubernamental. El gobernador dijo, se anunció que se presentará esto, se inauguró tal otra cosa, y aparecerá un nuevo mundo en donde, ¿qué vamos a hacer nosotros frente a al hecho de que se borra lo real y lo ficcional? Lo que vamos a hacer es defendernos. ¿Y qué significa defendernos? No creer en nada. Todo es falso. Por las dudas yo me defiendo para no caer en lo ingenuo, para no caer en la propaganda, y eso va a hacer que la comunicación gubernamental se transforme en un desafío gigantesco, adentro de las redes, afuera de las redes, adentro del WhatsApp. Se va a hacer un desafío gigantesco porque la noticia ya no es confiable. Segundo, si nosotros pensamos en la sociedad que tenemos, la noticia vertical, ciudadano pasivo, gobierno activo, es obsoleta. ¿No ven lo que están haciendo los gobiernos en toda América? Insiste, y sí, muy inauguramos, un bombardeo permanente, satisfacción ciudadana, 15%, 9%. Y esa idea de propaganda permanente a mansalva, 4, 5, 6 noticias diarias durante todo el año en todos los medios para decir qué buen gobierno que tenemos, es obsoleta. Sus resultados son nulos. O no nulos, pero pésimos. Entonces tenemos una publicidad y una comunicación de políticas públicas vertical, basada en la repetición y en la propaganda, basada en la idea de que la noticia del gobierno es verdadera. Todo eso está en una crisis significativa. Para terminar esta parte y ver si tengo tiempo para mostrar algunos de los estudios que estamos haciendo, quiero decirles que si nosotros no logramos una comunicación de políticas públicas que incluya, como dije, desarrollo, integración e igualdad, pero a la vez y en simultáneo, interacción, estamos perdidos en materia de legitimación del Estado y de legitimación de las políticas. ¿Qué observamos para esto? ¿Qué dificultades observamos? Ahí hablaban de lo dificultoso de implementarlo en España, en todo el mundo. Acá observamos distintos temas, distintos planos en la dificultad, ¿no? Las políticas públicas, la inteligencia artificial para el desarrollo, la integración y la igualdad. La primera cuestión es de orden doméstico, menor, que tiene que ver con la dirigencia política que tenemos. La dirigencia política que tenemos en general, cuando uno le pone el reflector encima, da ganas de llorar. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que maquillar, ponerle niebla, simular, minimizar. Entonces lo que hacemos es no mostrar. Es no mostrar. La primera estrategia que tienen los legisladores que nosotros estudiamos, ya hemos estudiado una serie muy larga de por qué los legisladores, por ejemplo, una cosa que pasó en la Argentina en gran parte de los estados, en plena pandemia, con la incomunicación como estrategia, como situación dominante, los legisladores siguieron funcionando. La gran mayoría no operaba de las redes sociales. ¿Y por qué no opera desde las redes sociales? Porque operar desde las redes sociales, si salimos del modelo de propaganda, implica mostrarse. ¿Qué tenés para decir? ¿Qué proyectos tenés? ¿Qué ideas tenés? ¿Qué apoyás? ¿Qué no apoyás? ¿Qué presentaste? ¿Qué no presentaste? Te expone. Te expone ante un público de lo más diverso, donde hay ingenieros, puteadores, violentos, pacifistas, seguidores, enemigos. Te expone frente a un mundo inmensamente incontrolable que te genera una enorme vulnerabilidad, una enorme debilidad. Entonces, ¿qué hacemos? Nos defendemos, cerramos las redes sociales. Por un lado tenemos el problema de la debilidad intelectual de la dirigencia política, por lo menos en la Argentina, en donde la formación, la experiencia, lo ilustrado de los dirigentes políticos está en extinción. Diría que el 50% de nuestros legisladores no tiene título universitario. El segundo caso es que si nosotros nos metemos en políticas públicas con interacción, con Big Data, con integración, con consulta, con todo lo que ya dije, lo que va a pasar es que no vamos a poder tener tanto margen de maniobra para la corrupción. Si yo tengo que informar, consultar, mostrar lo que voy a hacer con la plaza, con la política de seguridad, con la política, voy a tener que informar cuánto voy a invertir en la plaza, cuánto voy a pagar los juegos, cuánto me va a salir porque la gente empieza a preguntar. ¿Y esto cuánto lo van a pagar? ¿Y esto a quién se lo contrata? Y la gente empieza a preguntar. Y si empieza a preguntar, los márgenes para engañar, para mentir y para robar se derrumban. Entonces, tenemos dos problemas
significativo para que las políticas públicas incorporen inteligencia artificial para la integración, para la igualdad, para la transparencia. El primero es la corrupción. Estos fenómenos desnudan, muestran, transparentan. Es un grave problema. Y el segundo es la mediocridad, el miedo a no saber, el miedo a quedar en evidencia. Y yo creo que lo que nosotros debiéramos pensar es que lo que nosotros queremos no son legisladores sábelo todo. Son legisladores que puedan representar y con ellos articular, escuchar, recoger, consultar a una sociedad que siempre va a tener en el campo de la sociedad alguien más capacitado que ese legislador. Porque en esa sociedad hay ingeniero de toda experiencia, abogado de todo, siempre va a haber alguien que sabe más y que en un comentario, en una pregunta, denota a un legislador y lo pone en un lugar de debilidad cognitiva. Por eso hay que salir de los modelos de los políticos que muestran, simulan, sabemos todo, todo está bajo control, estamos yendo muy bien, tenemos todo planificado, está todo bajo el plan de... Toda esa simulación absolutamente banal, mentirosa y de patas cortas, hay que correrla porque queremos escuchar, queremos construir, queremos consultar, queremos con lo que tenemos hacer con ustedes para ir a otro modelo de política pública, para ir a una política pública defensora de la democracia, usando la inteligencia artificial no solo para abaratar costos o acelerar trámites, que está muy bien, acá se mencionó, por eso yo no lo menciono, tenía algo para decir, no lo quiero decir. Toda esa dimensión funcional del Estado tiene que avanzar, tiene que hacer todo lo que dijeron mis compañeros antes, es vital usarlo para el bienestar estándar de la sociedad, está claro. Pero por otro lado necesitamos una inteligencia artificial para políticas públicas que recuperen el sentido de pertenencia, de democracia, de integración y de igualdad. Si no hacemos eso, va a pasar lo que pasa en mi comunidad, en las comunidades que estudiamos. La sociedad se organiza, comercia, tiene amigos en el extranjero, arma grupos de WhatsApp, grupos de Messenger, grupos, y el Estado municipal hace todo en papel. Como que queda 200 siglos afuera, la sociedad lo pasó por arriba, hace todo tipo de actividad usando las nuevas tecnologías y el Estado municipal te hace hacer una cola para sacar un carnet. Es decir, queda como una isla obsoleta, vieja, totalmente despreciable para la sociedad. Porque cuando uno aprende por Mercado Libre, por cualquier otro sistema, que puede tener una PC como a usted le gusta, en 70 horas, traída de la otra punta del mundo, a mitad de precio, va al municipio y va con esa cabeza. Esa es la cabeza de cómo deben funcionar las cosas. Y cuando llega a la alcaldía le dicen, no, venga, tiene un turno para el mes que viene para traer la fotocopia del DNI. Y dicen, pero ¿qué planeta vive esta gente? Y ahí viene el rechazo, el desprecio, la crisis de legitimidad, todo lo que le provoca al ciudadano la política pública obsoleta, la política pública en papel, pero eso no voy a ahondar porque mis compañeros ya lo expresaron. Yo lo que quería decirles es esto. Tenemos dos proyectos de investigación, seguimiento de legisladores y seguimiento de municipalidades en América Latina. 100 ciudades son las que seguimos desde México para acá, entre 80.000 habitantes y 200.000 habitantes. Ciudades medias, ¿qué les está pasando con las transformaciones digitales, con el gobierno abierto, con distintas variables que después, si hay espacio, podrían mostrarle algunos instrumentos de recolección de datos y cómo los llevamos? Estamos sacando el segundo informe, el primero lo sacamos en el 2022, vamos a ver qué nos da. Pero está muy claro que el que más lento va es el Estado. Frente a la sociedad, frente a las empresas, frente a lo global. Gracias. Muchas gracias, maestro José María. Vamos a iniciar con las preguntas. Ya tenemos algunas preguntas elaboradas por parte de nuestro auditorio. Tenemos preguntas para el doctor Rodrigo Sandoval. Rodri, nos preguntan sobre de qué manera la innovación pública basada en inteligencia artificial puede contribuir a una mayor participación ciudadana en la toma de decisiones gubernamentales. No aparece el nombre de quien hace la pregunta y esa sería el cuestionamiento por parte de nuestro auditorio. Si serías tan amable de contestarla, por favor, y en un momento voy con la siguiente ronda con los otros dos colegas. Gracias.
Sí, muchas gracias. Gracias por la pregunta, Mari Carmen, y gracias a quien hizo la pregunta. Pues realmente la participación ciudadana es un problema que tienen todas las administraciones públicas, yo diría que en el mundo, ¿no? Salvo que mis colegas me desmientan, pero es muy escasa la participación ciudadana, sobre todo cuando no hay canales de participación ciudadana o cuando no hay los medios de participación ciudadana. Yo he investigado tanto las redes sociales como los canales de portales de Internet y muchas veces los gobiernos no quieren atreverse a abrirlos por el impacto que pueden tener los ciudadanos, es decir, por la masificación de propuestas o de cosas que tengan que hacer. Esto podría solucionarse con el uso de inteligencia artificial, es decir, la inteligencia artificial sí permite la personalización y, bueno, pues que haya mucha mayor participación ciudadana y que pudiera ser evaluada, recogida, que pudiera ser sistematizada en ese sentido. Sin embargo, hay un problema, ¿no? Que al tener más participación ciudadana y al darle acceso a la inteligencia artificial, pues también puede haber problemas de la privacidad de la información, es decir, mucha de esta información se pudiera compartir y pues bueno, eso a los ciudadanos tal vez no les pudiera agradar el que puedan tener acceso a sus datos o desde dónde se estén haciendo esas propuestas. Pero pues definitivamente sí puede haber mayor participación ciudadana, ya hay esfuerzos en algunos estados, ¿no? Que incluso han adoptado políticas de voto electrónico o incluso algunas políticas de poder escuchar mejor a los ciudadanos que utilizan estas tecnologías y que pues sí les puede permitir el acceso, pero repito, pues tiene ese riesgo que he comentado. Esa sería mi respuesta. Quedo atento a alguna otra pregunta. Muchas gracias, doctor Rodrigo Sandoval. Tenemos otra pregunta para el doctor San Juan por parte de otro entusiasta colaborador aquí en el seminario. La pregunta es la siguiente: ¿cómo puede la inteligencia artificial ayudar a los gobiernos a manejar y analizar grandes volúmenes de datos para mejorar la formulación de políticas públicas? Adelante. Muchas gracias a la persona que ha planteado la cuestión y Mari Carmen, esa es la pregunta, gracias por transmitirla. Y el tema de los volúmenes de datos es importante en ese sentido. Lo que hablamos de los instrumentos, la inteligencia artificial, lo que nos ayuda es a sintetizar cuestiones que hoy en día, por ejemplo, un proceso participativo que puede ser aquello que un poco a lo mejor a los gobiernos un poco les aleja de implementar los procesos participativos, es el volumen que puede tener la participación, como bien acaba de plantear el compañero Rodrigo Sandoval. Entonces, utilizando la inteligencia artificial, ese volumen de datos que nos plantean, en cualquier caso, de toda esa información, esa minería de datos, la inteligencia artificial lo que hace es sintetizarla. Y eso nos permite adoptar de forma mejor la decisión pública. Bien, y es lo que teníamos que comentar. Y eso es viable para cualquier tipo de política pública. Al final, todas las políticas públicas, si la preguntáramos a toda la ciudadanía, pues esas múltiples aristas que comentábamos al inicio serían cada una de ellas. Pero lo que hace la inteligencia artificial es sintetizar las posibles soluciones que puedan existir. Y obviamente ahí sí que tiene que haber una intervención por parte del técnico o el responsable público, bien, que será el último que tiene que adoptar la decisión pública. La decisión pública no la tiene que adoptar la inteligencia artificial. No está, si queremos, habilitada para adoptarla. La tiene que hacer o un funcionario, en algunos de los casos de cuestiones administrativas, y en otras la inteligencia artificial. Otras cuestiones son menores, pero lo que es adoptar una decisión, obviamente la legitimidad corresponde todavía a las personas. Y ahí sí que es verdad que tenía que adoptarla, en ese caso, los responsables públicos. Es cierto que un dato que ha planteado José María Ramón, interesante, igual que hablamos de una capacitación de la ciudadanía para poder utilizar las vías de participación, ofrecer unos datos de calidad para que se adopten unas buenas decisiones públicas,
¿Los responsables públicos están capacitados en estas materias? Lo comentaba, por ejemplo, en cuanto a cuestiones formativas. Bien, por tanto, también ahí tenemos que decir que ahí la inteligencia artificial podría facilitarle a esas personas que pueden tener una menor capacitación, poderles ofrecer posibles soluciones viables, por ejemplo, en cuanto a políticas públicas. En ese caso, por ejemplo, el tema de la inteligencia artificial en cuanto a las decisiones públicas, mírenlo en el ámbito sanitario. Si hoy en día nosotros lo aplicamos en el ámbito sanitario que nos tiene la vida en juego, ¿cómo no lo vamos a hacer en otros ámbitos? Bien, estaríamos prescindiendo, si queremos, de un instrumento. Y en este caso, pero siempre la última palabra tiene que ser indiscutiblemente de las personas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor San Juan. Tenemos otra pregunta para el maestro José María Ramón. Y es acerca, esta pregunta la hace el compañero Antonio Tenorio Lira. Es sobre de qué manera la inteligencia artificial puede contribuir a combatir la desinformación y las noticias falsas en el ámbito gubernamental. Si pudiera ser muy preciso, doctor, porque creo que el maestro, porque la pregunta está muy abierta, pero adelante con su respuesta. Muchas gracias. Bueno, me parece que va a haber defensas de criterios, es decir, que uno como consumidor, como ciudadano, como gobernante, esté usando su propio criterio, rechequeando en otras fuentes, usando elementos de diversidad de fuentes, pueda defenderse frente a la noticia falsa. Es un uso válido, pero bastante exigente. Uno no busca varias noticias en su celular para chequear que no sea falsa, salvo que la noticia sea demasiado impactante y que sea sumamente preocupante, entonces busco en otro lado a ver si es cierto. Pero si es una noticia de importancia media-baja, uno la da por válida y sigue mirando otras noticias. Pero en el campo tecnológico van a venir varias soluciones que se están trabajando para que las noticias generadas por inteligencia artificial tengan marcas o formas o, yo diría, marcas o señales que dicen esta es una noticia creada por inteligencia artificial. También va a suceder con fotos, va a suceder con videos, va a suceder con todo. Si los gobiernos la adoptan y la llevan adelante como una estrategia de defensa o no en los próximos 5 años, no lo sé, pero técnicamente ya hay un desarrollo defensivo para identificar lo que es verdadero, lo que es creado, porque si no, no vamos a poder distinguirlo. No es la vista humana la que va a permitir distinguirlo. Ahora todavía sí, porque hay pequeñas sutilezas, aún estamos en una fase tecnológica donde tiene que estar muy bien hecho para no distinguirlo a simple vista, pero esa historia va a pasar en menos de un año, es historia y no vamos, la vista no nos va a permitir distinguir si el Papa es esa persona que está o no modelando o si tal o cual, pero no va a ser posible. Muchas gracias, maestro. Bien, pues ya por cuestiones de tiempo vamos a ir cerrando la sesión del día de hoy. Le vamos a pedir a nuestra querida amiga Selene proyectar la constancia para nuestros ponentes, por favor. En lo que sale la presentación, les comentamos que estaremos compartiendo con nuestros ponentes las preguntas y reflexiones que generaron entre nuestra audiencia del día de hoy. Muchas gracias. Ya comparto ahora a modo simbólico la constancia que se va a entregar a ustedes por mail a los participantes de hoy. Hago lectura. La Universidad Autónoma del Estado de México, a través de la Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados, otorga la presente constancia al doctor en Administración de Empresas, en este caso el doctor Rodrigo Sandoval Almazán, docente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UAMX, por su ponencia con el tema Innovación Pública e Inteligencia Artificial durante el Seminario Internacional de Administración y Políticas Públicas, bajo el marco de aula internacional, por supuesto al ser una actividad virtual, en la modalidad de Masterclass, celebrada el 2 de septiembre del 2024, Patria, Ciencia y Trabajo 2024, conmemoración del 60 aniversario de la inauguración de Ciudad Universitaria.
Firman esta constancia desde el área internacional la doctora en Farmacia y Tecnología Farmacéutica, la doctora Mariana Ortiz Reynoso, directora para la internacionalización, y la doctora en Ciencias Sociales, la doctora Marta Patricia Zarza Delgado, secretaria de Investigación y Estudios Avanzados. Esta constancia, unida a otra que van a emitir desde la Facultad de Ciencias Políticas, las vamos a entregar vía mail a todos los participantes de hoy. Muchas gracias, Helene. También para agradecerles a nuestros ponentes, a Rodrigo Sandoval, a Francisco Javier San Juan y a José María Ramón por habernos dejado entre el auditorio reflexiones justamente acerca de la inteligencia artificial en la administración pública desde una visión de México, España y Argentina. También a nuestros asistentes en este foro, tanto en las diversas plataformas con las cuales se está transmitiendo el primer seminario internacional de administración y políticas públicas. También para recordarles que este seminario tendrá verificativo del día de hoy, 2 de septiembre al 30 de octubre. Este seminario consta de 8 sesiones. El día de hoy fue la primera. La próxima sesión les invitamos para que se puedan conectar a través de estas plataformas el próximo 11 de septiembre del 2024 a las 11 de la mañana. La sesión número 2 es Relaciones Intergubernamentales y participará Joel Mendoza Ruiz, Juan Cruz Olmeda y César Coliño. Y va a moderar Rodrigo Rafael Arenas. También les agradezco mucho a los organizadores de este seminario por la invitación para poder participar el día de hoy. Me siento muy honrada con mis compañeros, con Rodrigo, con Francisco y con José María, así como con Irene, Selene y el doctor Gabriel por haber compartido la mesa virtual con ustedes, así como con nuestras autoridades por parte de la universidad. Vamos a cerrar ahora sí la sesión, sino antes pedirles a todos que puedan prender sus cámaras para poder tener una fotografía a distancia, para quienes guste, y tener justamente nuestras evidencias de esta actividad. Ahora sí le dejamos al doctor Gabriel que pueda hacer la fotografía digital. Estamos esperando para quien guste abrir sus cámaras. Muchísimas gracias, Maricar. Pues para no robar mucho tiempo, vamos a la cuenta de 3. 3, 2, 1. Listo. Muchísimas gracias. Chao, que la pasen bien. Gracias a todos. Muy buenas tardes para nuestros colegas de Argentina y de España. Por la hora, Argentina también ya es tarde y buenos días para México. Gracias.